Bueno, buenas tardes, hermanos. Ya después de haber tenido el privilegio de tener el culto de adoración a nuestro Dios, ahora pues nos preparamos todos a la clase del día de hoy. Como ven ustedes, ahí en pantalla está. Y pues la clase se va a tratar de algo muy importante, hermanos, que está sucediendo no afuera, sino dentro de las iglesias. Hogares disfuncionales, dice ahí, en manos del Redentor. Y como decía mi hermana Nadia, una pregunta muy facilita: ¿quién es nuestro Redentor, hermanos? ¿Sí? Y el título del mensaje, ¿sí? Parece ser que como que a veces se conjuga, ¿verdad?, el mensaje con la clase. Nada más que ahora pues la clase es participativa. Entonces, decía el título: y dirán los redimidos, ¿verdad?, o los rescatados por el Señor. Porque eso también quiere decir redimidos, rescatados por precio. Entonces, hogares disfuncionales, hermanos, en manos del Redentor. Vamos a orar a nuestro Dios para que sea Él, a través de su palabra santa, que nos dirija en esta tarde ya, hermanos. Dice: oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, ahora, Señor, seguimos con el gozo, Padre, de atender la clase correspondiente del día de hoy. Te rogamos pues, Padre, que la presencia de tu Santo y Divino Espíritu sea quien nos ayude en todo momento, Padre, para entender y comprender, Señor, qué son los hogares disfuncionales, pero que también están en manos del Redentor. Ayúdanos, oh Dios eterno, en este momento, Padre, pues todo lo ponemos, Padre, delante de ti, Señor, a la luz de tu santa palabra. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para empezar, hermanos, ¿alguien puede tener el micrófono? ¿No está por aquí? Se quedó allá arriba. ¿Qué significa disfuncional, hermanos? Ya mi hermano, ¿quién? Que algo no trabaja como debería, o algo no funciona como debería funcionar. Disfuncional, ¿verdad? Sí. Pero bíblicamente, ¿verdad?, ¿qué puede significar disfuncional para nosotros? ¿Sí? Que la familia es un caos, ¿verdad?, espiritualmente hablando. Que la familia no funciona con el diseño del Señor. ¿Sí? Eso significa ahí más o menos disfuncional.
Y yo busqué por ahí, dice, mientras que funcional significa algo que funciona como es debido. Y disfuncional es lo opuesto, algo que está roto, que no se desempeña bien, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, allá en la carta a los romanos, lo vimos en una clase anterior, en Romanos capítulo 1, ¿verdad? En los versículos desde el 18 hasta el 32, ese pasaje bíblico se titula La culpabilidad del hombre. Ahí menciona el apóstol y está describiendo a una humanidad espiritualmente disfuncional, ¿sí? Y eso es lo que más o menos vamos a ver el día de hoy, hermanos, acerca de una familia disfuncional cristiana, ¿sí? Una familia disfuncional cristiana. La lectura bíblica, hermanos, la vemos en Efesios capítulo 5, 21 y versículos y capítulo 6, versículo 4. Son 2 versículos nada más. Si tienen sus Biblias abiertas, por favor, hermanos. A ver, vamos a darle lectura todos juntos a estos 2 versículos nada más. Les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 5, 21 y el capítulo 6, versículo 4. Muy cortito el capítulo 5, hermanos. Muy cortito el versículo 21 del capítulo 5. ¿Y cómo dice, hermanos? A ver. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y el versículo 4 del capítulo 6, hermanos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El texto clave, si ven ustedes, llama la atención aquí. Génesis capítulo 25, 28, los que tienen el libro, ahí lo pueden ver, hermanos. Génesis capítulo 25, versículo 28. Si alguien lo encontró, ¿lo puede leer, por favor? Génesis 25, versículo 28. ¿Qué quiere decir este versículo, hermanos? Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, de lo que cazaba Esaú. Y Rebeca amaba a Jacob. Vamos a hablar de hogares disfuncionales. Y aquí se presenta un hogar disfuncional en manos del Redentor, ¿sí? Y pueden haber otros casos en los cuales hay familias disfuncionales ahí en la palabra de nuestro Dios. ¿Cuáles otros? ¿Se acuerdan? Sí, desde el principio.
hubieron hogares disfuncionales. Porque el Señor allá desde Génesis capítulo 2, ¿verdad? Versículo 20 y tantos, donde dice, el Señor ya dejó la indicación de lo que tenían que hacer. ¿Y qué pasó? Pues no lo hicieron. ¿Sí? Pero todo, hermanos, está en manos del Redentor. El objetivo, fíjense nada más. Esa es una nada más de la que dijo mi hermana, ¿eh? Acuérdense qué pasó qué pasó con José y sus hermanos. ¿Había qué? Había odio ahí, ¿verdad? Entre los mismos hermanos. Pero eran los 12. ¿Sí? Era el propósito del Señor. Ahora, el objetivo, ahí está en sus libros, hermanos, es que dice que comprendamos bíblicamente el origen de la disfuncionalidad familiar, que comprendamos bien de manera bíblica el origen de la disfuncionalidad familiar y la respuesta en la redención en Jesucristo. ¿Sí? En Hebreos 4:12, ¿qué nos dice de la palabra, verdad? Hebreos 4:12 es muy conocido de todos nosotros. Ahí la primera parte de ese versículo dice, porque la palabra de Dios, ¿qué? Viva y eficaz. Es viva y eficaz, hermanos. ¿Sí? Esa es la palabra de nuestro Dios. O sea que, como dicen los muchachos, pues no es cualquier cosa. ¿Sí? Ahora, familia disfuncional, hermanos. ¿Qué puede significar la familia disfuncional? Y yo busqué una respuesta ahí sencilla. Una familia disfuncional el significado lo busqué a la luz de la Biblia. Es aquella, una familia disfuncional es aquella en la que uno o más miembros de la familia no toma el rol que Dios le asignó, lo cual crea una situación en que otros miembros de la familia se ven obligados a participar en el rol del padre o la madre para compensar lo que hace falta. ¿Sí se entiende así? Hay hijos ya mayores que a veces toman el rol del padre en la familia, ¿sí? O hay hijas que toman el rol de madre en la familia. ¿Y eso está bien o no, hermanos? Pues no está bien. Es una familia disfuncional, ¿sí? Ahora, hasta aquí, ¿alguna pregunta o algún comentario, hermanos? Vamos a seguirle. Las familias disfuncionales se presentan cuando hay divorcios normalmente, ¿sí? En lo social, son las separaciones acordadas. Hay pleitos por la custodia de los hijos, etcétera, etcétera. Pueden haber otros casos. Pero todo esto pasa en el ambiente social, ¿sí? Donde hay expresiones por definir en la familia. Hablar de hogares disfuncionales se necesita una definición muy sencilla y basada en la Biblia, y no en una definición social que va a estar cambiando de ideas continuamente. Es lo que sucede, hermanos, allá afuera. Hablar de hogares disfuncionales es que los miembros que conforman dicho hogar
no están cumpliendo con las funciones asignadas. No asumen las funciones que Dios les designó. Y el resultado de esto es que los demás miembros de la familia hacen las tareas para compensar las funciones que se han dejado de hacer. Ahora, hermanos, para definir una familia disfuncional, debemos reconocer que muchas familias cristianas están dentro de esta categoría. Familias disfuncionales. ¿Por qué? Cuando siguen funcionando socialmente, hermanos, en otras áreas de la familia, no se está haciendo lo que Dios ha planeado. Por lo tanto, será una familia disfuncional. Es que a veces la vida social, hermanos, entra dentro de una familia cristiana y se empiezan a formar diferencias entre padre, madre, entre los hijos, ¿sí? Si no se lleva, como dijo mi hermano Daniel, si no se lleva el diseño de Dios y la voluntad de Dios en la familia. Entonces, para algunos les parece no importar, les decía, ¿verdad? Pero sí es relevante porque no se está cumpliendo la voluntad de Dios. También en la familia se presentan afectaciones espirituales y sociales, pues ven lo disfuncional como algo normal, ¿sí? Así que hay que definir cuáles son las funciones que Dios ha delegado a cada miembro de la familia, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Ya lo vimos en Efesios capítulo 5, 21 y capítulo 6, versículo 4. Dos versículos claves en los que podemos ver los planteamientos básicos, seguidos a través de otros textos ahí mismo en Efesios, que vamos a ver más adelante, hermanos. En Efesios 5, 21 dice: someteos unos a otros, hablando del entorno familiar. Si no se someten o se sujetan a Dios, ¿sí?, entonces habrán problemas. Y dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y se dice que Efesios 5:21 es la base de las funciones en la familia. La sujeción entre los miembros de la familia en una manera de honrar a Dios. Habiendo esto, hermanos, entonces hay familias funcionales, ¿sí? Familias que alaban y adoran a Dios. Es importante que todos los miembros de la familia estén, como dice el versículo, en la sujeción unos con otros, en el temor de Dios, viviendo así una sana relación con Dios, donde la adoración y servicio son elementos de una buena espiritualidad. Y para tal efecto, hermanos, si tienen abiertas sus Biblias, ahí mismo en Efesios capítulo 5, capítulo 5, del versículo 18 al 20. Si alguien tiene este pasaje, hermanos, lo puede leer, capítulo 5, versículos del 18 al 20.
Las primeras palabras del versículo 18, ¿cómo dice, mi hermano? ¿Sí? En lo cual hay o destrucción, ¿verdad? Ahora, habiendo esto, hermanos, en una familia, entonces estarán llevando a cabo el diseño de Dios que le ha dado a cada uno. La familia, hermanos. A continuación, vamos a ver las funciones de cada miembro en la familia. Siguiendo ahí mismo el texto de Efesios. ¿Sí? Ya leímos cómo debe de caminar una familia cristiana. ¿Sí? Los versículos que acabamos de leer, ¿sí? Ahí está prácticamente todo para caminar como una familia funcional. Ahora, vamos a ver algunos textos en las funciones de cada miembro de las familias. Las funciones del esposo, ¿cuáles son? ¿Sí? Es el amor, la protección, el bienestar de su familia, así como Cristo ama a la iglesia. Y esto, hermanos, lo podemos ver en Efesios capítulo 5, 25, 28 y 29. Alguien que pueda leer, por favor, hermanos, para que estemos todos participando. Efesios 5, 25, 28 y 29. Efesios 5, 29. ¿Lo escucharon, varones? Lo voy a leer otra vez para que se escuche. Así también, en Efesios 5, 25, primero, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Luego viene el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo. Podría yo poner ahí, como también Cristo cuida y ama a la iglesia, ¿verdad? También el hombre, el varón de la casa, busca la provisión espiritual y doméstica de la familia. Efesios capítulo 5, 23 y 24. ¿Alguien que pueda leerlo, por favor? ¿Ya no sirve el micrófono? Es que este no sirve, dice. Ya no. Bueno, ok. 5, 23 y 24. ¿Sí? Para que haya una debida provisión espiritual y doméstica de la familia, ¿sí? El marido, para empezar, es cabeza de la mujer, pero es muy importante lo que sigue diciendo el versículo. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿sí? Así debe de ser el marido en la casa,
la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y también busca la fidelidad en el matrimonio. Efesios 5:31. A ver, alguien que pueda leer Efesios 5:31. ¿Qué dice, hermanos? Lo dice también en Génesis 2:24, ¿verdad? Este es el mandato de nuestro Dios, hermanos. Y no hay otra cosa, ¿sí? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El que ya no se respete por muchos esto, ¿sí? Pues eso será porque ellos lo quieren hacer así. Gracias, hermano. Ya, porque lo quieren hacer así, pero ese no es el mandato que dejó Dios desde el principio. ¿Sí? Ahora, las funciones de la esposa, que es la de respetar y ser ayuda idónea para el esposo. Ahora, una dama, una hermana que pueda leer Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Colosenses 3:18. Y primera de Pedro 3:1. 3:18 dice: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Sí, es interesante, hermanos, que en Efesios 5:22, lo que leyó mi hermana, dice que estén sujetas a sus propios maridos, pero ¿qué dice al final? Como al Señor. ¿Sí? Y luego en Colosenses 3:18 también dice que estén sujetas a sus maridos, pero como conviene al Señor. ¿Sí? Todo esto está dirigido, ¿sí?, a lo que nos enseña o nos dejó enseñado nuestro Señor Jesucristo. Ahora, primera de Pedro 3:1, otra dama, mi hermana Rosita. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Fíjense lo que dice primera de Pedro 3:1. ¿Sí? Que las mujeres estén sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Sí? ¿Cuántos matrimonios hay aquí, hermanos, que en el entorno familiar saben que son creyentes en Jesucristo? Lo saben. Sus vecinos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Fíjense aquí lo que dice la palabra. Sin hablar y sin nada, ¿verdad? El comportamiento de uno es la diferencia. Ahora, y la función de los padres es en Efesios capítulo 6, versículo 4. A ver, un varón que pueda leer Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Educar a los hijos espiritualmente con la palabra de Dios,
y proveer para todas sus necesidades. Eso es vivir en una familia funcional. Y las funciones de los hijos, ahora las funciones de los hijos, ¿sí? Lo principal es honrar a sus padres. Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es una promesa grande para los hijos, hermanos, el honrar a sus padres, ¿sí? Y está escrito en la palabra de Dios. Por eso leímos el objetivo, que comprendamos bíblicamente, ¿sí? De manera bíblica, el origen de la disfuncionalidad familiar. Estas son las funciones para cada miembro de una familia. Pero hay que reconocer que las actividades de cada familia cristiana, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir el escritor ahí del libro. Si tienen algún nivel de disfunción que no va de acuerdo al diseño de Dios, y es que Dios a través de su palabra nos da indicaciones con el fin de formar familias que le adoren en verdad. Esto no lo busquen, porque es Primera de Crónicas, 16, 28 y 29. Dice ahí la palabra del Señor: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Alguien que hace esto, mis hermanos, no es una familia disfuncional, por supuesto, ¿sí? Como padres, mamá y papá, Dios espera que seamos indudablemente, hermanos, portadores de su imagen a otros. Nuestros hijos deben de ser discipulados conforme a la palabra de Dios, para que también lleven frutos después. Y esto de ser discipulados, hermanos, ¿desde cuándo hay que discipularlos a los hijos? Desde que nacen, ¿sí? Desde que nacen. Es el discipulado de los muchachos. Si no, pues se nos van a ir por otros caminos. De lo anterior, hermanos, cuando no se lleva a cabo, se convierte en familias disfuncionales. Pues la fe de los padres con los hijos no es la misma. Misma que puede generar diferencias entre hijos, que puede ser, eso está ahí en el libro, hermanos, para que lo vean, ¿sí? Y se le puede añadir un poquito más, ¿sí? Pueden generar diferencias que pueden ser hijos que asisten a la iglesia, pero no participan del servicio de la iglesia, ¿sí? Hijos que se congregan en iglesias de otras denominaciones. Hijos que de plano no se congregan, ¿sí? O hijos que han abandonado la fe, lo más tremendo, hermanos, ¿sí? Son unos conceptos que el escritor del libro añade ahí, pero como les decía, puede haber más, ¿sí? Vemos diferentes casos de disfunción en nuestros hijos porque no se llevó a cabo el discipulado, como les decía, desde chiquillos, ¿sí?
no se llevó a cabo el discipulado en ellos y su crecimiento espiritual no fue el adecuado. Como dice el escritor, es que asisten a la iglesia, sí es cierto, pero no son participativos en nada. ¿Sí? Entonces, es incompleto ese discipulado en nuestros hijos si se congregan pero no participan. Pero por la gracia de Dios, Él mismo provee el remedio para las familias con algún grado de disfunción que se encuentra a través de su palabra. La redención familiar es posible por la gracia de Dios. Él redime a las familias o las rescata que guardan su palabra para bendecir a otros. Génesis 12:3, fíjense lo que dice Génesis 12:3 ahí. Dice la palabra del Señor, hermanos, para irnos un poquito más rápido. Bendeciré a los que te bendijeren, a las familias, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ah, qué privilegio, hermanos. Esto si estamos llevando a cabo la voluntad de nuestro Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nuestro papel como creyentes, hermanos, es instructivo. Si Dios obra en nuestra vida es para bendecir a otros. Como padres de familia, Dios nos usa para ser buenos mayordomos, dirigiendo primero nuestro hogar. ¿Sí? Nuestro hogar. Que no hayan gritos, porque eso es lo que normalmente a veces hay en un hogar, y en un hogar cristiano, ¿verdad? Ahora, si el sacerdocio para guiar a nuestra familia, pero primero hay que examinarnos nosotros mismos para ver cómo andamos en nuestra fe. En 2 de Corintios 13:5, la palabra nos dice claramente ahí: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, y no os conocéis a vosotros, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Es importante entonces, hermanos, para todos nosotros, la formación espiritual personal y participar de la gracia salvadora que en Cristo tenemos a través de nuestra fe. De lo anterior debemos saber en qué nivel nos encontramos en nuestra fe. Cada quien sabe hasta dónde se encuentra en fe, hermanos. Hay el escritor puso ahí una herramienta llamada la escala de Engel. La escala de Engel, dice que aquí este es un método creado precisamente se llama James Engel. Él es estadounidense. Y la herramienta de manera general, si la puso el escritor ahí, es que es una herramienta, es un método para los cristianos. Y dice que de manera general es para saber dónde se encuentra el creyente con Cristo. Y muestra una progresión que va desde una completa ignorancia del cristianismo hasta una propagación activa del mismo. O sea, hasta predicar la palabra del Señor. Esa es la herramienta de Engel, en donde el escritor menciona nada más 3 elementos que son positivos
para los cristianos, para los convertidos. Y son 3. Y fíjense, bueno, esto va para cada uno de nosotros. Nos hemos convertido a Jesucristo como familia. No nada más yo, hablando de la familia. Nos hemos convertido a Jesucristo como familia. Número 2, nos hemos incorporado al cuerpo de Cristo. Y número 3, estamos creciendo espiritualmente conforme a Cristo. Ahora, dice, si como familia nos encontramos en los niveles 1 y 2, dice el escritor ahí, usted no está dando el fruto deseado en su entorno familiar. En el número 1 y 2. El número 1 y 2 es, ¿nos hemos convertido a Jesucristo como familia? Es una pregunta, ¿verdad? Aparentemente sencilla, pero es profunda. Y la segunda dice, ¿nos hemos incorporado al cuerpo de Cristo? Dice que si nos encontramos en los niveles 1 y 2, no estamos dando el fruto deseado en nuestro entorno familiar, pero es posible que Dios esté usando nuestra vida para beneficio de otros, ¿sí? Hablando del creyente, nos deben interesar las funciones que Dios nos ha delegado para así tener madurez cristiana. Aunque hemos de reconocer, mis hermanos, nuestra carencia y necesidad de ayuda en lo espiritual y así desarrollar una mayordomía familiar que Dios nos ha delegado a cada uno de nosotros. ¿Sí? Pueden haber carencias de disfuncionalidad en nuestras familias, hermanos. ¿Sí? Es una pregunta. ¿Pueden haber carencias de disfuncionalidad en nuestras familias? Yo pienso que sí. ¿Sí? En cada uno de nosotros, ¿sí?, puede haber una disfuncionalidad. Ya algunos puntos vimos ahí rápidamente que puede haber dentro de la familia. ¿Sí? Ahora, hablamos del discipulado, que tiene que ser, como dijo mi hermana Elvia, desde que nace el niño o niña. Y esto no es más que la obediencia al Salvador desde pequeños. ¿Sí? Si no, mis hermanos, pues a veces se van porque no recibieron el discipulado nuestros hijos como debe de ser. El escritor lo mencionó ahí, ¿sí? Pueden estar asistiendo a la iglesia, pero sin participar, o les llama la atención, ¿sí?, otra denominación, y mejor se van. ¿Sí? Entonces, pues nuestro deseo firme de cada uno de nosotros es que nuestros hijos estén participativos dentro de la iglesia, ¿verdad? Ese yo siento que es el deseo de cada uno de nosotros. Ahora, para ir terminando, hermanos, ya, para superar las disfunciones familiares en el discipulado, que como les decía yo, es obediencia al Salvador desde pequeños, adolescentes, jóvenes y hasta grandes. Obediencia al Salvador es a través del cual profundizamos nuestra comunión con Cristo
y lo espiritual, hermanos, sea una realidad en nuestra vida. El desarrollo espiritual para superar las discapacidades familiares es a través de la guía del Espíritu de Dios. Y Él es quien nos anima, el Espíritu de nuestro Dios, es el que nos anima a la lectura, meditación, oración y vivencia de la palabra de nuestro Dios. Si no la leemos, hermanos, pues, bueno, a ver el próximo domingo, a ver quiénes están aprobados o reprobados, ¿sí? Como dijo mi hermano también en el mensaje, a veces ya se dejó de hacer esto. ¿Cuántos capítulos leyeron en la semana? En la semana. Y alguien levantaba por ahí, yo leí un capítulo, aleluya, leyó un capítulo. ¿Sí? Pero a veces mi hermanita Edith decía, yo leí 30 capítulos en la semana. Es buena la lectura, hermanos, de la palabra de nuestro Dios. Muchas cosas podemos encontrar ahí. Teniendo este deseo en cada uno de nosotros, nos impulsará a conocer la doctrina de nuestra iglesia. ¿Qué estamos haciendo en la iglesia presbiteriana? Las enseñanzas que hay, ¿sí? Y por supuesto, hermanos, no olvidar la devoción personal con nuestro Dios, familiar, ¿sí? Ahora, la sanidad espiritual es un proceso que el Espíritu hace en nuestra vida para formar una familia ahora funcional delante de Dios. La solución completa para todo, hermanos, la podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios, indudablemente. La palabra del Señor, que es la Biblia. ¿Sí? Y vamos a leer, hermanos, todos juntos, por favor, para terminar esta clase, Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a leer los versículos del 5 al 8. Y los versículos del 5 al 7, un escritor escribió esto, de cómo vivir como participantes de la naturaleza divina. Cómo vivir como participantes de la naturaleza divina. Y al versículo 8 le puso, cómo usar estas cualidades para medir nuestro camino cristiano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Por favor, hermanos, todos juntos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El que haga todas estas cosas, hermanos, entonces tendrá siempre una familia funcional. ¿Sí? Comentario de mi hermano Daniel. Hablando de la omnisciencia de nuestro Dios, todos sus planes, todas las obras, todos los diseños de Dios no tienen fecha de nacimiento. No pasan por un proceso porque existen desde la eternidad y desde la eternidad son perfectas.
no hay nada que agregar ni quitar. Entonces, cuando una familia no busca ese diseño perfecto y hace su diseño, me ha tocado ver que su diseño es como un veneno que empieza a dañar, a atacar, a actuar, y ya sea lento o rápido, y termina muriendo esa familia. Y me ha tocado ver familias así. Pero hace poco tuve la experiencia de las familias que pues estuvieron en su diseño, estuvieron sufriendo, estuvieron llorando, estuvieron a punto de separarse, dañaron a la familia completa, pero hace poco tiempo tomaron el diseño de Dios, se tomaron un tiempo de oración, de reflexión, de meditación, lloraron pero ahora de alegría, y ahora alguno de ellos dijo: quisiera que me pellizcaran porque siento que estoy soñando, ahora siento un gozo en mi familia. Entonces, debemos de entender que si el diseño de Dios es perfecto, ¿para qué buscar otros diseños que no nos van a traer la bendición que Dios nos da en su diseño? Amén. ¿Se escuchó hasta allá, hermanos? ¿Sí? A veces el diseño imperfecto de una familia puede dañar a la iglesia. ¿Sí? Puede dañar a la iglesia. Y entonces, pero si están o estamos, hermanos, en la omnisciencia de nuestro Dios, porque Él lo sabe todo. Ahorita acabamos de ver estos versículos, hermanos. ¿Y por qué lo pone el escritor ahí? ¿Por qué? Porque siento que haciendo estas cosas, hermanos, estaremos ya no como una familia disfuncional, sino como una familia funcional delante de nuestro Dios. Vamos a algún otro comentario, hermanos, que tengan al respecto. Bueno, vamos a terminar orando a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra santa, Señor, porque a través de ella, Señor, encontramos lo que tenemos que hacer, Señor, para que nuestra vida te agrade, Señor, y tú te agrades de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque si encontramos nuestra familia disfuncional, es a través, Señor, de tu palabra santa que podemos hacerla, Señor, como una familia funcional delante de ti. Es por ello, Señor, que te pedimos que nos ayudes, Padre Santo, a cada uno de nosotros, con la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas, para que todo lo que hagamos, oh Dios eterno, sea, Señor, a la luz de tu santa palabra. Gracias te damos, Padre Celestial, por este momento precioso en el cual, Señor, esperemos haber comprendido, Señor, qué son las familias disfuncionales y qué son las familias funcionales delante de ti, Señor. Obra, Padre, grandemente en nuestras vidas. Ahora, Señor, nos retiramos de este lugar, mas no de tu presencia. Te pedimos, buen Padre Celestial, que nos cuides y nos guardes durante toda esta semana y vayamos, Padre Santo, tomados de tu mano preciosa y con la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Llévanos con tu paz a donde vayamos a ir y te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.